Olá, Miguel Nogil. Bienvenido de la República Dominicana. ¿Qué hace un español viviendo en la República Dominicana? No, 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 estoy de broma, estoy de broma. Estoy lejos del Camino de Santiago, por supuesto, y estoy al otro lado del océano. Pues yo estoy aquí desde el año 2019, de septiembre desde el 19, y vine contratado por el gobierno de la República Dominicana pues a colaborar en el sistema educativo dominicano a nivel universitario. Hubo una convocatoria internacional, me seleccionaron y yo vine para aquí. Fruto de la pandemia no he podido viajar ni a ver a la familia ni de vacaciones. Llevo desde septiembre del 19 hasta aquí en República Dominicana. Eso es lo que hago. Yo soy profesor, investigador y doctor en historia. Y entonces, bueno, pues he dado clases aquí, sobre todo en República Dominicana, en el ámbito de las ciencias sociales y también en el ámbito de tema de historia de la educación, etc. Genial, genial. Si empezamos a hablar de tu currículo, teníamos vídeo para 3 horas. Olvídate. Créeme que yo sé de cosas. Yo sé de cosas. Yo soy portugués, pero sé de cosas. Venga, vamos a hablar un poco de forma generalizada de la historia del camino, de la historia de Santiago y un poco también de la historia de las peregrinaciones, porque mi primera pregunta tiene mucho a ver con eso. Vamos en términos generales históricos, porque ¿qué? El camino de Santiago, estamos hablando para los creyentes, el camino que lleva hasta la tumba del apóstol Tiago. Y hay otras tumbas a otros apóstoles en otros sitios del mundo. Por ejemplo, San Pablo, otros. Porque es que el Camino de Santiago, estamos hablando del apóstol Santiago, es una peregrinación tan importante al nivel de estar, y quizás en alguna época, equiparada a las peregrinaciones hasta la Roma y las peregrinaciones hasta Jerusalén. Sí, en realidad así es. O sea, las principales peregrinaciones que se dan a nivel internacional en la cristiandad son Jerusalén, los santos lugares, por supuesto, Roma, lógicamente, la Santa Sede está allí, y en tercer lugar, Santiago de Compostela. Esas son las tres más importantes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo surge ese fenómeno de peregrinaciones? Y en segundo lugar, tú te refieres a por qué tiene esa importancia Santiago. ¿Por qué? Voy a responderte a las dos cosas, si te parece. Sí, bien. Como en dos partes. Por cierto, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Perfecto. Digo, no va a ser que se me escuche mal. Estoy aquí con el micro de... No te preocupes. Bien. Vamos a pensar y vamos a entender que la peregrinación como tal no es una cosa exclusiva del cristianismo. Es decir, eso lo tenemos en muchas, vamos a decir, religiones y culturas, ¿no? Pero por peregrinación podemos entender lo que puede ser un viaje individual o en grupo, colectivo, que tiene como objetivo visitar un lugar considerado santo, un lugar espiritual. Esto serviría, por tanto, para varias religiones, no tiene por qué ser la cristiana o católica. Pero sí que es cierto que se han dado en muchas culturas procesos de peregrinación a lugares que se consideran que tienen un poder espiritual, sobrenatural, importante. Y eso se ha dado desde la prehistoria, o sea, desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy en todas las religiones. Siempre hay un componente ligado en las peregrinaciones de componente espiritual. Se entiende que por hacer la peregrinación, y hablo en general, se va a obtener algún tipo de beneficio espiritual. Y esto ha sido así desde la prehistoria hasta la actualidad. También hablo de forma general. Luego, si ya nos referimos al cristianismo, ahí sí que tiene un poder especial la presencia física de reliquias. Aquí ya estamos viendo un poco la importancia que tiene pues, los santos lugares, o el Vaticano, Roma o Santiago, ¿no? Esa presencia física de reliquias se entiende que tiene una serie de efectos espirituales positivos, sobre todo al contacto con el peregrino, ¿no? Desde sanar enfermedades a un montón de virtudes y cosas favorecedoras en lo espiritual.
¿Cómo surge esta veneración de las reliquias en el cristianismo? Yo quisiera empezar por ahí, pues lo voy a explicar brevemente de forma sencilla. Sí, por favor. Es muy probable que ya en los primeros momentos del cristianismo, sobre todo va a haber un culto de devoción a las reliquias de todo lo que tiene que ver con la vida y la pasión de Cristo. Esos objetos que han tenido un contacto directo con Cristo no tienen por qué ser partes del cuerpo, que en el caso de Cristo, como creemos los católicos, ascendió a los cielos. Pero como digo, todo lo que ha tocado Cristo en vida, la túnica, la corona de espinas, o ya, pues, no sé, o también relacionado con los apóstoles. Hay huesos, sandalias, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos se consideran en el cristianismo un gran poder. Y los cristianos quieren poseerlas, quieren tenerlas porque entienden que esos objetos les van a dar una serie de protección, salud, etcétera. Esto es una cuestión muy interesante y que tenemos que tener en cuenta, y así se va a justificar por qué hay peregrinaciones a Tierra Santa, al Vaticano o a Santiago de Compostela. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: al principio del cristianismo, me refiero al siglo I, II, III, lógicamente ahí no vamos a tener peregrinaciones como entendemos ahora porque hay un problema. Si el cristianismo está perseguido, difícilmente se puede peregrinar si el cristianismo está perseguido por parte del Imperio Romano. Por tanto, va a ser muy importante cuando el emperador Constantino, muy conocido por todos en el siglo IV, a través del conocido como Edicto de Milán, en el 313 después de Cristo, pues de la libertad de cultos y acabe con la persecución de los cristianos. Y ahí ya, con más libertad, los cristianos van a poder empezar a peregrinar y confesar públicamente su fe porque no les van a perseguir por ello. Este es un punto importante. También tenemos en este contexto vamos a decir, la búsqueda y la recuperación por la madre del emperador Constantino, Helena, de el descubrimiento de una parte importante de la cruz de Cristo. También es muy importante. Entonces, esta devoción por las reliquias va a llevar a este deseo de peregrinar. Esto por decirlo muy sintéticamente. Por tanto, las peregrinaciones surgen en torno a ese siglo o se potencian en el siglo IV en adelante, y el primer lugar en importancia tenemos San Juan de Jerusalén, Jerusalén, mejor dicho. Sí. Luego tenemos el Vaticano, Roma, donde ahí fueron martirizados, apóstoles, etcétera, y a partir de ahí hay una expansión. Lo importante es ver cómo el fenómeno peregrinatorio va a ser una constante en el cristianismo y por parte de la Iglesia se va a potenciar ese fervor, esa devoción a los santos y a los mártires, que los mártires son aquellos que han muerto por su fe, ¿no? Por la defensa de su fe. Y entonces ya nos vamos acercando al tema de las peregrinaciones de la Edad Media y específicamente al tema de por qué surgen las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Bien, ¿qué es lo que nos lleva a las peregrinaciones en Santiago de Compostela? Pues hay un elemento muy importante, que es la figura de Alfonso II el Casto, que bien conocerás. En el año 834, él hace esa primera peregrinación desde Oviedo hasta la tumba o los restos donde se han encontrado el apóstol Santiago, en Galicia. Y recorre esa ruta de 320 kilómetros. Y se dice que fue el primer peregrino del Camino de Santiago como tal. Él va a iniciar y potenciar la devoción al sepulcro. Si bien hay que recordar que habría una veneración previa, que te invito a que lo dejemos para otro día, porque eso da para otro tema, que es el tesoro de reliquias de la Cámara Santa de Oviedo, que en realidad esa devoción y ese culto es previo. Pero digamos que el que tiene gran potencia es el culto a las reliquias descubiertas de Santiago Apóstol. Bien, ¿de dónde surge esta tradición de que Santiago, cómo es que llega Santiago, vamos a decir, los restos de Santiago a Galicia? Bien, pues hay una carta fechada en torno al, vamos a decir, al año 500 y que se atribuye a León, obispo de Jerusalén, y en ella se dice que 4 de los discípulos de Santiago habían trasladado el cuerpo del apóstol
desde Jerusalén a la península ibérica, tras una travesía por mar que duró 7 días, y van a llegar a su destino, que sería allí en la actual Galicia, y fue depositado el cuerpo del apóstol en una tumba que con el paso del tiempo se olvidó, cayó en el olvido, y va a ser necesaria la intervención divina, según cuenta la tradición, para que en un momento dado, en torno ya al 800, se descubra dónde está esa tumba y empiece ese fenómeno de devoción y de peregrinación. Entonces, un pilar importante es Alfonso II, porque debemos tener en cuenta que Alfonso II el Casto era rey de Asturias, pero en aquel momento ese territorio de Galicia pertenecía a la órbita de influencia de poder del reino asturiano. Sí. Y a él le interesaba mucho también fomentar ese territorio. Entonces, se da el contexto en el que esto es también bastante conocido, un ermitaño, ve unas luces extrañas en el bosque, mandó avisar al obispo, Teodomiro de Iriafalavia, y cuando acuden al lugar se encuentran con un sepulcro que identificaron como el del apóstol Santiago y mandan dar aviso al rey. Alfonso II enseguida le gusta la idea, hace esa peregrinación saliendo de Oviedo hasta donde están los restos, Santiago, en el año 834, como te dije, y a partir de ahí se comienza una serie de, vamos a decir, de iniciativas por parte de la Iglesia y de la Corona para potenciar el lugar. Se va a trasladar, por ejemplo, la sede episcopal a Santiago, el rey da bastantes donaciones a ese inicio de cabildo eclesiástico en Santiago y se va a potenciar que se peregrine. Ya es un buen ejemplo que el propio rey va a ser el primero que va a peregrinar hasta allá, como estoy diciendo. Habría que decir que desde un punto de vista arqueológico, porque aquí estamos mezclando la fe y la religión y la historia, pues tenemos que confesar que desde un punto de vista arqueológico, hombre, el monumento funerario en cuyos restos se inscribe la cripta que hoy existe bajo el altar mayor de la catedral, pues desde un punto de vista arqueológico no se puede considerar con absoluta certeza de que esos sean los restos de Santiago. Sí. Pero sí que hay esa devoción y esa veneración, y por otro lado la Iglesia lo ha potenciado porque es, digamos, vamos a decir, un testimonio de fervor religioso y es positivo. Aunque hay que reconocer que, bueno, de comprobarlo, constatarlo arqueológicamente es complicado. Sí. Ese monumento funerario fue reconstruido en el siglo IX o en el X, dada la importancia que estaba teniendo ya el lugar. Y, no obstante, podemos decir que ¿qué pasó en esos siglos entre la supuesta llegada del cuerpo hasta su descubrimiento? Pues realmente no hay ni documentación y es poco lo que se puede decir a nivel arqueológico. Pero bueno, el tema es que esa tradición va a ganar mucho peso y tanto peso gana que va a ir impulsándose la importancia que tiene el camino de Santiago hasta la actualidad. Si bien hay que decir que estamos hablando de muchos siglos y lógicamente va a haber periodos en el que el camino va a tener importancia y periodos en el que se va a caer su importancia, y eso lo podremos comentar brevemente. Qué bien. Para dejarte hablar, porque ya estoy hablando demasiado de seguido, porque eso es defecto de profesor, de historiador, y entonces me dejas hablar y no te preocupes, que me encanta todo que dices. Hay que decir que tiene un poco de contenido hasta inclusive político, el cual, y digo político desde un punto de vista como de gobierno institucional, el cual a Alfonso II le interesaba también potenciar ese culto, porque suponía afianzar su poder en ese territorio de su reino, de Galicia, y por otro lado fomentar el que se produjese un fenómeno de peregrinaciones, que ese fenómeno de peregrinaciones, como pasa hoy en día, también pasaba en la época, pues suponían donaciones de los devotos, los peregrinos pues transitaban, gastaban dinero, consumían, y eso era una primitiva ruta comercial que durante tiempo tuvo mucha importancia. Entonces, no podemos negar que tenía un componente también desde el punto de vista estratégico, político, económico. No podemos olvidar que va a haber órdenes religiosas que van a tener y van a mantener una red de hospitales
a lo largo del camino. Por ejemplo, en Asturias, que eso es algo que yo he hecho varias conferencias y he publicado algún vídeo y algún artículo, tenemos la presencia de la Orden de San Juan de Jerusalén, actualmente conocida como Soberana Orden de Malta, la cual en lo que es la línea del camino primitivo tenía dos señoríos, uno en el concejo de Siero y otro en el concejo de Grado, donde allí atendían a los peregrinos y los protegían de los asaltantes del camino. Y la orden estuvo en torno desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, cuando en el siglo XIX la corona decide abolir toda esta clase de señoríos territoriales que consideraban que ya eran cosa de otro tiempo y desaparecen, ¿no? Pero como digo, hay órdenes religiosas que están dedicadas a la atención de los peregrinos. ¿Por qué? Porque los peregrinos tenemos que tener en cuenta que no es un paseo, como sería hoy en día, ¿no? Entendido con aquella época. Había gente que se tiraba años en el camino, y más los que venían de Europa. Entonces, era gente que inclusive no morían, o sea, pero no de retorno. Entonces, era gente que en ese camino pues le pasaban cosas, sufrían atracos, se ponían enfermos, y tenía que haber una red logística de buena atención al peregrino. Y así se desarrolló durante la Edad Media. Por lo tanto, estamos viendo cómo eran bastante avanzados para la época en ese contexto. Y antes de darte la palabra, quisiera decirte, porque me parece interesante, porque hoy desde un punto de vista actual, casi se ve a veces el Camino de Santiago como una cosa más turística, aunque tenga un componente para algunos espiritual, ¿no? O como un deporte. Yo lo voy a hacer por entretenimiento. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media, que dura hasta el siglo XV, el componente que va a haber es principalmente espiritual. El componente lúdico que lo pueda haber, lo comentaremos luego, sí, hablando del Códice Calistino o de otras guías y otras reseñas que hay del camino. Sí que se puede ver que ahí puede haber un componente lúdico, pero la Iglesia, digamos que desde un punto de vista canónico eso lo prohíbe. Es decir, el camino se hace con un objetivo, llegar al final, para obtener una serie de beneficios espirituales, por devoción, etcétera, etcétera. Pero se considera que uno no debe hacer el camino por recrearse, ¿no? Por disfrutar de la belleza del paisaje, por conocer nuevos lugares. Eso la Iglesia, digamos, que lo condena oficialmente. Aquí hago una parada si te dejo hablar, porque si no... No, mira, antes voy a hacer una pregunta que no estaba preparada, pero ahora me dejaste con el interés. Sí. Tú, siendo asturiano, conoces muy bien el camino primitivo, ¿vale? Y hay un punto que me dejó huella en el camino. El camino primitivo es mi camino. Es algo que para mí es increíble. Y hay un momento que fue la misa del peregrino en Grandas de Salime. Y la bendición del peregrino. La bendición esa que fue seguida y acompañada por las reliquias de algún santo. Pero no me acuerdo qué santo fue. Por favor, dígeme. ¿O sabes cuál es? ¿Tienes alguna idea? En Grandas. En Grandas de Salime, no. O sea, ahora sí, tendría que buscarlo por internet. Grandas de Salime. Tranquilo. Mientras que charlamos también, no, si no, le vamos dando vueltas. Venga, seguimos adelante. ¿Crees que lo que hablabas de la buena acogida que los peregrinos tenían, hacen que hoy en día el Camino de Santiago sea algo tan importante para tantos peregrinos y que lo hace de maneras distintas? No quiero decir por razones distintas, lo quiero decir. ¿Crees que tiene que ver con eso? ¿Hay algo más que lo hace ser tan especial para tanta gente? A ver, el Camino de Santiago tiene mucho de componente espiritual, pero también de contacto con la naturaleza, de contacto con uno mismo, el que viaja solo. Es un tiempo que uno se toma para reflexionar.
también tiene un componente pues, de contacto con la naturaleza en una sociedad en la que está tan urbanizada como la actual. Pero sí que se ha hecho, digamos, una mezcla bien equilibrada de lo espiritual con lo turístico, con lo lúdico, con el encuentro personal, porque hay gente que hace el camino y puede ser atea o puede ser de otra religión y lo hacen con la misma intensidad, ¿no? Entonces, esa confraternidad de los peregrinos que hacen el camino, que se cuentan sus vivencias, yo creo que es algo que es muy rico y tiene que ver mucho con el nuevo concepto que hay del Camino de Santiago, de hacer el camino, que se da sobre todo a partir del Renacimiento. Es decir, yo comentaba antes, al principio, y la Iglesia lo decía claramente, el camino solo se hace por motivos devocionales. Y aquel que se recree en lo bonito del paisaje o en la comida, en la gastronomía, era como que inclusive lo estaba haciendo mal, estaba pecando, ¿no? Hombre, lo estoy exagerando un poco para que se entienda. Sí. Pero ya en torno al 15 y sobre todo en el 16, el Renacimiento, la importancia del ser humano, de las ciencias naturales, digamos como que hay un cambio de mentalidad. Y a partir del 16 sí que vemos ya cómo hay, aparte del componente espiritual, también un goce en el disfrutar de la naturaleza, de conocer pueblos, lugares, monumentos, gastronomía, etcétera, etcétera. Y ahí sí que eso ya nos empieza a recordar a lo que es el Camino de Santiago a finales del siglo XX y XXI. Hay que decir que el Camino de Santiago, no obstante, va a tener unos siglos de decadencia, ¿no? ¿Por qué va a tener unos siglos de decadencia? Bueno, pues porque hay periodos en la historia que son más problemáticos, más conflictivos, tensiones entre los reinos. El Camino de Santiago era una ruta de peregrinación que pasaba por muchos países. Entonces vamos a decir que el camino, claro, uno lo ve desde la actualidad y dice, el camino a lo largo de todos los siglos siempre fue así y con tanta intensidad. Digo, no, bueno, hay que ir viendo los siglos por siglos. Por ejemplo, tuvo una tendencia al decaimiento en el siglo XVII, XVIII, sobre todo ya XIX, inicios del XX, y ese gran, vamos a decir, renacer del Camino de Santiago, más en la mente de lo que tenemos hoy en nuestra memoria, pues es de, sobre todo, a partir de la década de los 70 y sobre todo 80 del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahí es que tanto la Iglesia como las autoridades públicas, la Junta, la Autonomía de Galicia, se dan cuenta de la importancia que tiene el Camino de Santiago históricamente y que promocionándolo, uniendo a esa cosa espiritual lo que tiene de turístico, pues va a ganar mucho la región. Y es que Galicia lo ha sabido hacer muy bien. Desde esa época también tenemos varios elementos importantes. Por ejemplo, en el año 1993 es cuando se declara el camino como patrimonio inmaterial de la humanidad, que eso le da una categoría de primera línea, ¿no? Entonces, eso también le da un interés a la gente, el que sea nombrado patrimonio inmaterial de la humanidad, a caminarlo, a hacerlo. Pero como digo eso, va a haber esas iniciativas que van a hacer y van a favorecer que la gente haga el camino. Y viene gente de todo el mundo. Te puedes encontrar en el camino, como tú bien sabes, pues, bueno, europeos, pero te puedes encontrar japoneses, te puedes encontrar chinos, cualquier nacionalidad que se te pueda ocurrir, ¿no? Y eso se debe a que podríamos decir que ha sido tan buena la fama que ha tenido el camino a lo largo de los siglos y tan bien hecha esa campaña de divulgación a través de los folletos, las guías históricas que ha habido del peregrino y otras iniciativas que hacen que el Camino de Santiago se haya convertido pues, en el tercer lugar de peregrinación de la cristiandad. Entonces, la verdad que la tarea se ha hecho muy bien. Hay cosas mejores y cosas peores que se pueden mejorar, que si hay zonas mejor o peor señalizadas, etcétera, etcétera. Pero podemos decir que en términos generales ha habido una buena colaboración entre gobiernos autonómicos, ayuntamientos, la Iglesia, etcétera, etcétera, para hacer posible que el camino sea, en la medida de lo posible, cómodo al caminante, ¿no?
Y yo creo que ese ha sido el verdadero acierto. Entonces yo le uno el componente espiritual a otros, ¿no? Al componente de encontrarse uno mismo, al componente de conocer regiones, países, y al componente inclusive lúdico. Y decir, ¿cuál es el más importante? Pues yo que diría que en la actualidad ninguno, son todos a la vez. Sin duda. Tú cuando has hecho el camino, te hago una pregunta indiscreta. ¿Qué ha pesado más en hacer el camino? ¿La vertiente religiosa, la vertiente de conocer lugares, la vertiente de conocer patrimonio? La vertiente religiosa ha sido muy... No, en el primer camino ni tanto, pero en los caminos siguientes sí. Sí. En el primer camino fue un poco más la vertiente más espiritual. A ver, así. En los caminos a pie, porque el camino lo he hecho en bici, el primero. En los caminos hacia sí, la vertiente religiosa, porque el camino, a ver, el camino ha cambiado mi vida. Soy muchísimo devoto de Santiago, le debo mi vida y por eso también no es solamente religiosa, hay siempre algo más. También la vertiente de conocer, la espiritual, eso también está presente, pero la vertiente religiosa está más presente en mayoría. Pero en el primero no, en el primero la vertiente espiritual sí que estaba más presente. Y hoy en día está claro que la vertiente espiritual por encima de todo es la que está más presente en los proyectos de hoy en día. También las hay que lo hace solo por deporte o solamente por, por espiritualidad o por religión, pero la vertiente espiritual es lo que está más vinculado hoy en día. Eso creo que está claro. Quizás voy a hacer el matiz. La vertiente espiritual es la más importante, pero en espiritual yo uniría dos. Está el que es creyente católico, cristiano, Sí. pero también hay gente que lo hace y es espiritual, Sí, una sí, búsqueda, una un búsqueda. encontrarse a sí mismo. Y no hace falta que sea cristiano, puede tener otra religión. Exactamente eso. Sí, sí, tienes razón. Qué genial, genial. Venga, una pregunta un poco más personal ahora la hago yo. Dime. Hoy en día, ¿cuál es tu relación con Santiago y con el camino? Vamos a ver, yo soy un erudito de la historia, el Camino de Santiago, tenemos esa amistad en común, que es la que voy a aprovechar el contexto para decir lo que nos ha puesto en contacto, que es nuestro querido amigo Sur de Morán, que es una persona muy entrañable, y aunque a veces cuando hablas de alguien y dices, ¡ay, qué bueno es!, siempre parece que es un poco como una frase hecha, pero es de verdad. Sur de Morán es un amor de persona y es un buen amigo al cual aprecio mucho. Ahora aquí entonces aprovecho para decirle, para cuando se emita, Surde, un saludo desde aquí para ti cuando me veas. El caso es que a través de la relación con él, yo ya había investigado el camino, sobre todo lo que tiene en relación con Asturias, con las órdenes religiosas, porque son mi especialidad. Sí. Ahí sobre las órdenes religiosas hice yo mi tesis doctoral. Entonces, estando investigando las órdenes religiosas, ahí fue cuando detecté que tenemos la Orden de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, que no tiene nada que ver con su origen en Tierra Santa, mira qué lejos la tenemos, pero si se instala en el siglo XIII, en Asturias es específicamente con un cometido de proteger y atender a los peregrinos. Y entonces ahí empieza mi interés por analizar la vinculación de las órdenes religiosas con la asistencia en el camino. Y mi relación es muy erudita. Debo confesarte que el camino completo, si yo te dijese que lo he hecho, estaría mintiendo. Puedo decirlo porque inventar y mentir cualquiera puede, pero yo no lo he hecho. Yo he hecho algún pequeño tramo en Asturias con un Surde, pero reconozco que el Camino de Santiago no lo he hecho. Pero sí que me atrae el componente que tiene para un historiador el ver cómo se convierte el Camino de Santiago, quitando lo espiritual, que es muy importante, en una ruta principal de comunicaciones, sí. Porque el que viaja por el camino lleva nuevos conocimientos, nuevas ideas, lleva libros, lleva de todo, información, desde puntos lejanos hasta...
Y estamos hablando no de ahora, si Sí, estamos sí, hablando sí, del siglo XI, XII, XIII, que en aquella época eso era muy importante. También estamos hablando de un contexto en el cual hay un gran proceso de comercio. Entonces, se activa el comercio por esa vía de comunicación que es el Camino de Santiago. Entonces, si uno analiza el Camino de Santiago en su componente sociológico, ¿quién camina también por el Camino de Santiago? Su componente geográfico, político, espiritual, tiene una radiografía de la Edad Media. Entonces, a mí me parece muy interesante su estudio. Hay muchos estudios hechos, que duda cabe, pero es un tema, yo diría, que es inagotable. Inagotable, ¿por qué? Porque es que es tan amplio en el tiempo y en todas las ramificaciones que tiene, que podemos hablar de 1000 cosas. Desde la gastronomía del camino, desde la atención a los peregrinos, desde los principales santuarios, desde las reliquias que hay. Uf, Perdóname, pero ahora tengo una sorpresa para ti, ¿vale? Vale. Pero antes voy a poner tu canal de música y solo tienes que me decir si la escuchas bien, ¿vale? Dime solo si escuchas. Lo importante es que escuches. De momento no. ¿Y ahora escuchas? Bajito, si lo puedes subir un poco más. A ver. Quizás. Lo importante es que escuches. Eso es lo importante. Y ahora. Vale. Ahora sí. Entonces, escucha esto, por favor. De Casariego, un gran homenaje. Y aquí desde Tapia de Casariego, un gran homenaje a Miguel Don Gil, el gran historiador y gran maestro. Historiador de religiones, de espiritualidad, historiador de órdenes religiosas, historiador en general, historiador de todo el pasado, el acervo cultural de Asturias y de la humanidad, con el que tenemos varios asuntos pendientes. Calellar por Asturias, calellar por el mundo. Pero bueno, él ya está como los indianos, ya está para les Amériques, ya está haciendo les Amériques. Y aquí quedamos los asturianinos en un sitio tan guapo como este, que le quiero dedicar un homenaje, en Tapia de Casariego, en la costa más occidental de Asturias. A ver, que estamos a contraluz, por aquí, por allá, el faro de Tapia, ahí al fondo, el faro de Tapia, Atalaya del Mar. Homenaje a Miguel Don Gil y homenaje a Guillermo Ribeiro, que lo va a entrevistar, que además Miguel Don Gil lo tengo yo que hacer peregrino de verdad, de calellar. Ya en la ruta Covadonga hizo algo, pero ahora tendré que hacer más. Faro de Tapia, la mar Cantábrica, mar Tenebrosum, mar de los galos, decían los romanos, y allá más, toda la costa esta de Tapia hacia el Franco. Bueno, pues gran homenaje, y homenaje a Guillermo Ribeiro también, ya lo digo. Todo lo que se llama Ribeiro es bueno, todo lo que se llama Ribeiro es bueno siempre. Pues que salga muy bien la entrevista, Miguel. Que seguro que te va a preguntar cosas que... Este hombre sabe de lo que pregunta. Creo que sí, no sé, a ver si me equivoco. Creo que Guillermo sabe de lo que pregunta. Ya sabes todo aquello que dicen de... ¿Cómo era? O Porto traballa, Braga reza, e Lisboa se diverte, o algo así, ya no sé cómo es. Bueno, un saludo, homenaje a Miguel Don Gil, y que lo entreviste bien Guillermo Ribeiro, que si no, nos veremos en agosto, cuando venga por aquí. Gran homenaje desde Tapia, Asturias. La verdad que ¿Qué tal? no me lo esperaba, pero no, me ha alegrado ver el vídeo sorpresa que me tenía preparado. Mira que hablamos casi todos, nos escribimos casi todos los días y lo tenía bien guardado, que no me ha dicho nada, ¿eh?
Mira que ya lo tenemos arreglado. Lo teníamos unas fechas arregladas hace tiempo. Yo lo tengo ya para hasta 3 semanas o algo Sí, así. sí. Qué bien, ¿qué tal? ¿Te gusta? Hombre, mucho. La verdad que no, tengo mucho cariño por Surde. Y bueno, y tenemos pendientes, y precisamente ahora que dice él, poco antes, meses antes, no llegaba un año antes, de yo venir para República Dominicana, que fue una cosa un poco imprevista, empezamos a hacer una serie de vídeos caminando por Asturias, calellando y hablando un poco de los lugares, la ruta de Covadonga, etcétera, etcétera. Y eso se paró porque yo tuve que venir a República Dominicana y ya no pudimos grabar más. Tenemos 3 o 4 vídeos, uno de Villaviciosa, uno de Gijón, etcétera. Y tenemos la cosa pendiente de que cuando regrese a Asturias, ya sea de vacaciones o por más tiempo, pues ya él parece ser que me quiere hacer... yo te dije, mira, yo no he hecho el Camino de Santiago, pues yo para mí que me quiere llevar a hacer el Camino de Santiago por lo que veo. Pues no, pues si él me reta, yo voy. Eso sí me va a tener que soportar todo el camino, pero bueno, es su responsabilidad. Tranquilo, tranquilo. Mira, vamos a olvidar ahora un poco Asturias y ya volveremos a Asturias, porque a mí me encantan las Asturias. Pero vamos a Galicia y vamos a un punto que a mí me suena raro que no haya más gente hablando sobre él. Estoy hablando de Padrón. Padrón para mí es casi tan importante como Santiago. Para mí, no sé. Mira, como te ha dicho yo ahora principalmente soy muy devoto a Santiago. Y hay un sitio en Padrón que es Santiaguinho do Monte, que es una ermita muy poco conocida, que casi nada lo conoce. Y segundo, creo, perdóname si me equivoco, la leyenda dice que Santiago ha estado ahí pregando el cristianismo. Y ese sitio a mí me encanta y es un sitio que nadie le conoce. Háblanos un poco sobre Pradón, sobre su importancia para lo que es el camino, para la historia de Santiago, por ejemplo, para el camino portugués que es hoy en día. Háblanos un poco de Padrón, por favor. Yo la verdad que te confieso que de Padrón no es que sea un gran experto. El problema que tenemos con Santiago de Compostela es que, digamos que ha adquirido toda la fama o todo el protagonismo y ha hecho que tengamos lugares, santuarios, términos que aun teniendo importancia, digamos que pasan un segundo plano porque Santiago de Compostela, ¿no? Es más, tenemos la restauración que, por ejemplo, ahora me ha venido a la mente, ahora quiero sacarlo, esa preciosa restauración que hicieron del pórtico de la Catedral de Santiago, no sé si lo has visto, Sí, que ha recobrado todo el color, que parecía que eso, y era todo del paso del tiempo, del polvo, etcétera, y ha quedado colorida. Está increíble. Yo lo he visto ahí, delante de mis ojos, sí. Entonces, como digo, Santiago pues ha nubilado y ha llevado toda la atención. Padrón tiene mucha importancia. Te confieso que de la parte de todo lo que es el Camino de Santiago en Portugal conozco menos, pero qué duda cabe que Padrón, que por lo que me comentas tú tienes gran admiración y aprecio, pues tiene su importancia, como digo, innegable. Lugares que tienen que ver, es como también, por ejemplo, ¿no? Que parece un agravio comparativo en Asturias, por eso, y quiero sacarlo ahora, dice el refrán, ¿no? Que quien visita Santiago y no visita a San Salvador, visita al vasallo, pero no visita al Señor. ¿Qué quiere decir? Si nos ponemos desde un punto de vista histórico, inclusive hasta, vamos a decir, arqueológico y científico, tiene más importancia la Cámara Santa de Oviedo que Santiago de Compostela. Y alguien me dirá, hombre, ¿cómo dice eso? Y digo, bueno, o sea, aparte que es anterior, hay un conjunto de reliquias que se traen por el peligro que había a la invasión y a que los musulmanes se las pudiesen apropiar en Tierra Santa y se envían en el siglo VII, VIII,
Se envían por mar, llegan a la península ibérica, Toledo, y de ahí se llevan hasta Asturias, ¿no? Y ahí los tenemos. Ya vamos a hablar sobre ese tema porque hay mucho que hablar. Créeme que hay También. mucho que hablar. Que hay mucho que Sí, tú y yo tenemos para muchos vídeos, yo creo. hay mucho que hablar y que te va a gustar. Pero ahora la pregunta quizás un poco más fácil y que me encanta hacerla porque gusta. Sí. Imagínate que tienes la oportunidad de te sentares, de cenares y de entrevistar un personaje histórico del Camino de Santiago. ¿Con quién lo harías? ¿En tiempo presente o a nivel histórico? Como quieras. Yo lo tengo claro, ya te digo, yo lo tengo claro. Hombre, si yo fuese a nivel histórico, que pudiésemos hacer un viaje al pasado con una máquina del tiempo, sí. yo entrevistaría, como no, en primicia para la humanidad a Alfonso II el Castro. Bien. Porque él fue para mí el gran visionario, porque él podía no haberle dado crédito a la leyenda o al descubrimiento y haber dicho que no le interesaba para nada y no hubiese habido Camino de Santiago. Sí. Por eso yo le entrevistaría a él, Alfonso II el Castro. Y yo te digo, Diego Jalmírez. Y pregúntame tú por qué. Bueno, y te iba a dejar que te empezases a hablar tú. O sea, sí, dime, ¿por qué Vale. te llama la atención y te gustaría hablar entrevistarlo? ¿Te acuerdas que Xurde habló, en los últimos momentos habló sobre algo? En Porto Jova, en Braga, Hesse, en Lisboa, algo así. Pues nada, mira, yo vivo a 200 kilómetros de Santiago. ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde? ¿Me preguntas a mí? Sí, te pregunto a ti. Ciudad de romana, creada en el año 16 a.C. Ahora me coges a mí. Dime. Brácara Augusta. Brácara Augusta, claro, por supuesto. Soy de Braga, ¿vale? Ok. Mucha gente, y precisamente vosotros cuando digo vosotros, digo los españoles en general, los castellanos en general. Sí, tranquilo. Y quien hace el Camino de Santiago o quien estudia la historia del Camino de Santiago tiene un gran aprecio por la figura de Diego Jalmírez. Yo no. Calma. Y ya lo explico por qué. A ver, ya sabemos que Diego Jalmírez eres obispo, pero además de ser obispo, eres regiu. Era el que mandaba, básicamente. Uh-huh. Y que más que un obispo era político. Eso está cierto, esto está claro. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Hace poco estábamos hablando de reliquias, ¿cierto? Sí. Antes de Santiago y al par o un poco abajo de Oviedo, como bien hablabas, ¿cuál era la otra ciudad que tenía muchas reliquias? ¿Al sur de Oviedo? Al sur de Oviedo. Bueno, yo te metería ahora, pero claro, yo no sé si vas por ahí o estoy yo metido. Dime. Porque claro, yo he hecho un libro, yo no sé si te consta eso, que eso ha sido un descubrimiento que, bueno, justo se publicó, yo estaba en República Dominicana, pero eso, la verdad que la prensa la tengo que seguir un poco más, pero eso va a causar sensación, porque tenemos un poco al sur de Oviedo, entre Oviedo y el Monsacro, tenemos una pequeña parroquia que es San Nicolás de Telleo, en la cual, que yo hice libros sobre ella, apareció hace 3-4 años un relicario que por el contenido de reliquias que tiene está en segundo lugar de importancia con respecto a la Cámara Santa. Y se había perdido, o sea, es que ni el propio párroco sabía que eso estaba ahí, estaba guardado en una caja porque... Y entonces yo me encargué de hacer la investigación
y ese relicario se produce o se constituye porque va a haber una serie de obispos de Oviedo del siglo XVIII que van a donar reliquias porque tienen buena relación con el lugar de Tellego, la parroquia de Tellego, que proceden algunas de algún fragmento de la Cámara Santa y otras que vienen de otros lugares de España. Y ese relicario, que estaba sin estudiar, yo lo pongo en valor en el libro y llego a afirmar que sería en importancia el segundo relicario después del de Oviedo. Por eso te digo que igual ibas por otro lado, pero yo quise meter esto porque esto daba para otro tema. Voy por otro lado, porque en Braga también había un relicario muy expresivo. Vamos a decir así. Había y hay. Sí. Hoy en día también las hay. Pero creo que la Edad Media, en estos tiempos, en el tiempo de Díaz Gemírez, Braga también era una ciudad muy importante. Sí. En términos del cristianismo, creo que, por ejemplo, Zamora o Astorga le debían algo así. Yo no lo sé y esto ya está por otras cosas, pero esto para decir que Braga tenía también muchísima importancia en esos tiempos. Y era una metrópole, así por decir. Porque estamos hablando antes de existir Portugal. Pues la figura de Diego Gelmírez es un ladrón. Es un ladrón porque creo, en el año 1102 se acercó a Braga en una noche, un martes por la noche. Este es muy específico, pero fue lo que he leído. Un martes por la noche se acercó a Braga, se acercó del obispo de Braga, que en esos tiempos era San Geraldo, y robó un par de reliquias. Un par, no, fue reliquias de 4 santos. San Cucufate, San Frutuoso, San Silvestre y Santa Susana. Por eso, hoy en día tienes la iglesia de San Frutuoso en Santiago y tienes la capilla de Santa Susana también en Santiago. Y es un ladrón. Y a este acto se llama el pío latrocinio. Bueno, yo por consolarte de alguna forma, te diré que eso no es tan raro, y más en la época de la Edad Media, inclusive Edad Moderna, de obispos o tal, que cogían una reliquia, la donaban o la llevaban de un sitio para otro, tuit de robo, tal, etcétera. Bueno, era también otra mentalidad en la época, era un concepto de... Era normal, yo sé. ¿Sabes quién me explicó eso? Churde. Porque yo también le conté esto. Me explicó que eso que se pasaba era una cosa normal, no era algo raro. Sí. Y la posesión de reliquias es importante inclusive para que alguna diócesis se constituya como tal. Por ejemplo... Y fue la que pasó con Santiago. ¿Por qué? Porque además que Gelmírez era muy amigo del Papa Calixto II. ¿Por qué? Porque segundo relatos hay, y yo he leído eso en España, había estudiado en Roma, Gelmírez, y a estudiar en Roma se hizo amigo del Papa Calixto, y con eso, por su amistad, y por las reliquias también, con la composición de las reliquias, la diócesis que pertenecía a Braga, le dejó de ser a Braga y se pasó a ser a Santiago. Por eso que aquí hay mucha historia ahí entre las dos ciudades. Por eso yo he tenido un momento raro, porque en mi primer año, en 2017, cuando voy a visitar el Palacio de Géminis, yo estoy comprando el billete y les digo a la señora, a la funcionaria que está ahí, mira, eso es lo que pasa. Yo me voy ahí, pero voy a visitar el tesoro de la catedral, pero no el Palacio del Ladrón. Y la señora se empieza a reír. O sea, porque esto
esto ya está bien presente en la historia de la catedral, porque está muy presente, porque es verdad. Creo, y esto no es que esté confirmado, parte de las reliquias ya fueron devolvidas a Braga. Parte, creo que en los años 70, 80, parte de ellas, porque hay relatos que algunas de ellas estaban en la catedral, hay puestas dejadas en sacos de basura, una pasada, algo así. Pero esto es solo un poco de la historia que tiene mi ciudad, que es Braga, que hay con Santiago, porque hay más y que nos lleva hasta el tiempo de Cristo, hasta el tiempo de Santiago, hasta el tiempo, según la leyenda, Santiago he pregado el cristianismo hasta el fin de la tierra. Finisterra. Pues nada, mira. Hay una cosa que vamos a ver, Brácara Augusta tiene una fundación en tiempos del Imperio Romano, su historia es muy grande, Sí. Y en realidad Santiago surge en torno a la devoción, y aunque sí podía haber un poblado previo, etcétera, pero digamos que el impulso de lo que es Santiago de Compostela es en torno a esa devoción y que se va constituyendo un cabildo y una población. Pero a nivel histórico tienen más historia, lógicamente, Braga. Es innegable. Y el cabildo, por ejemplo, el cabildo de Iria Flavia le prestaba a las diócesis de Braga, por ejemplo. ¿Dónde yo quería llegar? Antes de eso todo, hay relatos. Y yo esto lo leí en un libro, pero esto no está certificado. Es solo una historia que me gusta contar porque va mucho en el tema de la simbología que hay en el camino. Esto voy ahora a entrar en otro tema. Por ejemplo, mira, otra cosa que hace un vínculo muy grande con Braga y Santiago. El primer obispo de Braga se llama San Pedro de Rates, ¿vale? San Pedro de Rates, hay relatos que dicen que fue discípulo de Santiago. Y cuando vas a enterarte un poco sobre la historia que tiene San Pedro de Rates, hay algo. Ahí hay algo. ¿Por qué? Porque primero, San Pedro, según dice lo que yo leí, San Pedro de Rates fue dejado ahí por Santiago con una misión: construir, pregar el cristianismo, la cristiandad, y después erguer una iglesia. Y dice este libro que yo leí que esa iglesia fue mandada a erigir por encima de un antiguo templo dedicada a una diosa romana, Isis, algo así. Pues una cosa es cierta, hoy en día la Catedral de Braga está construida sobre un templo antiguo dedicado a una diosa romana, Isis o Iris. Eso es. Pero volviendo a San Pedro de Rates. San Pedro de Rates, ¿sabes cómo? Y esto ya está, y esto fue así, esto es verdad. ¿Sabes cómo murió? San Pedro de Rates. Sí, ¿cómo murió? A ver, yo lo que me consta es que murió martirizado, ¿no? Al intentar convertir al cristianismo a los pueblos Decapitado. del norte de Portugal. Decapitado. Sí. ¿Te suena de algo? Calma. ¿Me suena de algo? Sí, ¿te suena de algo? Vale, calma. Antes de eso, ¿sabes cómo descubrieron su cuerpo? ¿O su túmulo? ¿Cómo? Cuéntame. ¿Conoces la historia de Santiago Apóstol? Pues fue muy parecido, ¿sabes? Porque, mira, no, esto fue así. A San Pedro de Rates pertenece al concello de Povo de Varzim, aquí en Portugal, distrito de Oporto. Pero está distrito de Oporto, está ahí junto al distrito de Braga, hace con la frontera de la provincia de Braga, así por decir, con la provincia de Oporto. Hay un pueblo
pescatorio de las pescas, y hay un antiguo, un pescador llamado Félix, que se levanta muy temprano para ir a pescar, para tratar de las redes, y todos los días avista algo raro por encima de un monte. Y hay un día que se decide ver lo que pasa ahí, y encuentra lo que en su tiempo fue el cuerpo de San Pedro de Jates. Y esto hoy en día está en un pueblo que se llama exactamente San Pedro de Jates, y el monte hoy en día se llama el Monte de San Félix, que después se transforma y después se torna en eremita también. ¿Esto te suena algo? La verdad es que si tú vas a empezar a estudiar el año que viene en Santiago, como me comentabas antes, ya tienes mucho tiempo interno ganado porque te has preparado muy bien, ¿eh? Otra cosa. En la Otra historia de la iglesia. Dime. Y esto, y ahora por donde quiere entrar por la simbología. Mira, ¿cuál es? Si no lo sabes, yo te diré, pero ¿cuál es uno de los símbolos más conocidos de Portugal? No estoy hablando de Cristiano Ronaldo, no. Estoy hablando, por ahora no lo tengo aquí, pero estoy hablando del gallo, el gallo de Barcelona. Ah, sí, el famoso gallo, claro. El famoso sí, gallo. Sí, que todo el mundo que va de España para allá se compra un gallo de cerámica o de lo que sea. Sí, el gallo famoso. Vale. Otra cosa, ¿conoces la historia de Santo Domingo de la Calzada? Sí, pero cuéntame exactamente en qué quieres que me fije. Quiero que te fijes en la gallina que cantara, lanzara. Vale. Sí. Pues la historia del gallo de Barcelona es la misma. No es que sea la misma, tiene la misma base. A ver, al menos que yo conozca, hay tres versiones distintas de la historia, pero lo que más me acuerdo es de una familia gallega que estaba así en el camino, y a su paso por Barcelona, que en esos tiempos era una villa. Esto por más o menos en el siglo XV, 14 más o menos. Estaba pasando por Barcelona y se va a hospedar. Y se va a una hospedaría. Y están ahí. Y a la hospedaría, la hija del dueño se enamora del hijo de esta familia, ¿vale? Sí. Pero como esta familia estaba en una peregrinación religiosa, y ya vamos volviendo a lo que estábamos hablando hacia atrás, el hijo no quiere saber de nada. Está en una peregrinación religiosa cristiana y no le da lo que ella quería. Entonces, ella hace algo para se vengar, y que en sus cosas le pone una cuchara de plata. Y por la mañana lo acusa de la robar. Y como esto eran los únicos forasteros, o sea, los extranjeros, la única gente que estaba ahí de fuera del pueblo, esta persona, este hijo, fue acusado de haber robado la cuchara y fue llevado ante un juez. Y este juez estaba almorzando o cenando, algo así, y estaba almorzando pollo. Y él le va al juez y dice algo como, mira, el juez le pregunta, ¿cómo te declaras? Soy inocente, soy inocente, soy inocente. Pero como no había pruebas en contrario, el juez lo condena a la horca. Y en un último acto de desespero, este juez, este hijo, este niño dice algo como, soy tan inocente, tanto como cuando yo voy a estar haciendo en la horca,
este pueblo se va a levantar y cantar. Pues lo llevaron hasta la horca y el momento que estaba siendo ahorcando, el pueblo se levantó y empezó a cantar. Y después toda la gente empieza corriendo hasta la horca a ver si el niño ya estaba muerto o no. Cuando llegaron ahí, el niño estaba vivo porque había ahí algo lo asegurando. Y según dice la leyenda, fue Santiago, que estaba ahí. La versión portuguesa, yo sé que se publicó, es tardía, bastante tardía la publicación por escrito, ¿no? De la leyenda, es en torno al 1867, por el clérigo Domingos Joaquín Pereira. Pero sí que recuerda mucho a la de Santo Domingo de la Calzada, sí. Es una versión, vamos a decir, más tardía, 3 siglos después, posteriores, sí. Pero sí que recuerda bastante, sí. Y esto, porque esto faz parte también de la simbología del camino. Creo también, porque alguien sí. en una librería y me ha dicho, un historiador de Barcelos también, me ha contado, sí. Que hay también algo muy parecido en Francia, por ejemplo. Y esto está muy vinculado a lo que es la simbología del camino. Cuéntanos un poco sobre la simbología que está asociada al Camino de Santiago, por favor. En torno a la simbología del Camino de Santiago. Estamos hablando. Dime. Choqué aquí con una cosa, espera, la iluminación. Estaba más hablando, por ejemplo, de la vieira, del palo, del bordón. No, palo, del sí, bordón, sí. Son elementos. De la cruz de Santiago, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el tema de la vieira es una cosa muy, vamos a decir, pragmática, porque surge como, vamos a decir, de cómo aprovechar las vieiras. A ver, en la zona de Galicia, pues, sé que se cosechan, ¿no? Mejor dicho, se cosechan, no se recogen estos frutos del mar. Entonces, cuando se comen, queda el caparazón. Entonces, hay en un momento dado, que esto es en la Edad Media, el siglo exacto no te lo puedo especificar, pero en torno al siglo XII, XIII, XIV, que hay alguien al cual se le ocurre usar ese caparazón como un símbolo de los peregrinos que van a Santiago. Y entonces se le ocurre ponerle un cordón y empieza a regalarlo, luego se empieza a vender, a comerciar. Y es así como se usa el símbolo de la vieira, como un símbolo del caminante que hace el Camino de Santiago por cuestiones de peregrinación. Yo no sé si tú tienes otra idea, pero esta es la fuente que manejo. Está genial. Es un producto, es decir, a alguien se le ocurre, un pescador o lo que sea, decir, ay, mira las vieiras, y es digamos, uno de los primeros elementos que podríamos decir de merchandising, ¿no? Como ahora se va a cualquier pueblo o ciudad grande y te venden yo qué sé, pues una miniatura de la catedral, pues, oye, empezaron a vender las vieiras y era un símbolo de que el que lo llevaba estaba haciendo el camino. Y eso empieza a moverse y hasta la actualidad que ha llegado. En todos los sitios venden la famosa vieira, concha. El cayado es una cosa casi consustancial, es decir, ya no es símbolo es símbolo del caminante. ¿Para qué sirve el cayado? Para apoyarse, para caminar por terrenos pedregosos. Es un símbolo también del campesino, del pastor. ¿Por qué los obispos, por ejemplo, en la Iglesia Católica llevan el báculo? El báculo no deja de ser otra cosa que un bastón de pastor para pastorear, para guiar al rebaño. Pues ese báculo, ese bastón, que en el caso del peregrino es de madera, sencillo, etcétera, es otro símbolo, pero no deja de ser un símbolo y a la vez un instrumento, porque uno se apoya, se ayuda en él. Y el sombrero es de origen totalmente medieval. Sí que hoy en día, por cuestiones casi de turismo, etcétera, pues en torno a Santiago, a la catedral, puedes saber que inclusive pueden estar hasta contratados por el ayuntamiento, etcétera, ¿no? El típico que va puesto con la capa, con
con la vieira, con tal, y es para hacer un poco el atractivo, ¿no? De hacer un poco la recreación. Pero esos serían 3 símbolos muy importantes, ¿sí? La vieira, que ya digo que surge como un producto subsidiario, que a alguien se le ocurre, oye, vamos a usarlo, ya que esto total se tira, como un símbolo del peregrino. Luego tenemos el bastón, el báculo, como lo quiere llamar uno, de madera, y también el sombrero, que el sombrero no deja de ser, no es un elemento decorativo, el sombrero, que es un sombrero de ala ancha, grueso, sirve para proteger de las inclemencias, tanto del sol como de la lluvia. Y la capa lo mismo, la capa sirve para proteger de los elementos, es decir, que son 3 símbolos, o 3 elementos mejor, que representan un poco lo que es el peregrino, ¿no? Del Camino de Santiago. Qué bien, genial, genial. Miguel, vamos a volver a Asturias. Vamos a volver a Asturias y a lo poco que conoces del camino. Sí. Dime una cosa, en el camino primitivo, en el camino de Salvador también, que también lo hay. En tu opinión, y esto para terminamos por hoy, pero vamos, Sí. seguimos más adelante en otro día, pero para terminar hoy, ¿cuáles son los lugares en Asturias a nivel histórico y que en tu opinión nadie puede dejar de conocer? Yo, a título particular, bueno, por supuesto que, y de ahí surge, o sea, la ruta del camino primitivo, pues, y rememorando lo que es el peregrinaje de Alfonso II, sale de la catedral. Entonces, la catedral de Oviedo es un punto importante, y más que la catedral de Oviedo, la Cámara Santa. Sí, eso. Eso es, vamos, yo lo diría fundamental. Yo también recomendaría mucho visitar, que es poco visitado, San Juan de Villapañada, No, Dios mío. que es en realidad la primera etapa, va de Oviedo a San Juan de Villapañada. Y en San Juan de Villapañada está la iglesia, y anexada a la iglesia, que todavía se conserva, pero ya está muy, o sea, no descontextualizado, no hay elementos muy originales, estaba anexado el convento de los caballeros, que eran religiosos y militares de la Orden de San Juan de Jerusalén. Entonces, San Juan de Villapañada hay que visitar la iglesia, que eso no se ha hecho excavación arqueológica, pero por lo que yo pude hablar allí con vecinos y con sacerdotes, etcétera, todo apunta a que debajo del suelo de la iglesia habría una, bueno, por supuesto está enlosado desde hace 3-4 décadas, pero habría una cripta, y ahí es posible que estén enterrados los propios caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Entonces, eso sería como para hacer una campaña arqueológica y poder encontrar los cuerpos de los caballeros de la Orden. Hay que Entonces, volver, tienes que volver a las Asturias tú. Tienes tú que volver. Yo la verdad que, mira, por el tema de arqueología no me especialicé, pero sí, podríamos hacerlo. Y sitios, la catedral, San Juan de Villapañada. ¿Qué más sitios te puedo recomendar que sean indispensables? Bueno, luego yo recomendaría, pero claro, eso es que hay tantos y hay muchos. Hay un libro que yo te recomendaría, y lo está digital, te lo voy a pasar. Hay muchos hospitales de peregrinos que están derruyéndose en muchos casos, que es lamentable. Obona, por ejemplo. El monasterio, bueno, monasterios. El monasterio de Obona es una preciosidad, pero lamentablemente podría estar mejor conservado. Sí. Cornellana. En Asturias, Cornellana, otro. San Salvador de Cornellana. Hay muchos que son monasterios medievales y se están cayendo o están en mala situación. Uno que está muy bien conservado y que es parador nacional, tenemos en Cangas de Narcea, tenemos en el monasterio de Corias. Lo que pasa que ese hubo buena suerte porque nunca se dejó echar a perder, y era de benedictinos, pasó a dominicos y luego se llegó a vender a paradores nacionales. Entonces está restaurado. Quien quiera dormir en un monasterio precioso y es inmenso, en Cangas de Tineo
tenemos un parador nacional que está en el antiguo monasterio de San Juan Bautista de Corias, que también recomiendo visitar si se puede. Y como así hay muchos, y luego tenemos monasterios que son de época medieval, pero muy primitiva, que están casi derruidos, lugares que merecen atención, los monasterios propios, pues podría recomendar San Juan de Parana, Santa María de Parana, y hay muchos. En realidad Asturias está repleta tanto de monasterios como de iglesias que merecen casi hacer una monografía que no está hecha e ir detallándolos en su conjunto. Ahí tienes más un trabajo para ti. Sí. Miguel, en serio, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta primera parte de que creo que van a ser muchísimos vídeos, porque me encantó. Me alegro. Yo por mi parte sabes que cuentas conmigo y que muchísimas gracias, en serio. Coordinamos la agenda. Ahí veo que estás proyectando mi canal de YouTube. Sí. Temática, por resumirlo de alguna forma, hay varias temáticas. En realidad, a ver, es un vídeo sobre todo lo que yo hago. Como profesor, como conferencista, como autor, investigador, pero hay dos ramas principales. La historia en general y luego también la religiosidad. Serían los dos ejes un poco de todo el contenido. Qué bien. Si alguien quiere entrar, ahí está, y suscribirse. Es mi nombre, Miguel Dongil. Entra en la plataforma de YouTube y ahí encuentra el canal. Aquí está. Déjame que decirte, de la Semana Santa del grado, genial. A mí me encantó. Yo que soy amante, no es que sea amante de grado, pero me encanta todo lo que tiene que ver con el camino primitivo, todo lo que tiene que ver con Asturias y el cachopo es conmigo. Y el cachopo. ¿Y la sidra te gusta o no te gusta? No me gusta mucho. Pero entre la sidra y el cachopo. Yo prefiero las dos cosas, la sidra y el cachopo juntas. No, pero si me dieras a escoger una de ellas, yo me iba por el cachopo. No, más un buen tema para hablarnos un día. Sí. Miguel, ha sido un placer, en serio, muchísimas gracias. No, y yo te agradezco a ti, y esto no lo sabe el público, pero yo lo quiero decir. Teníamos una fecha, yo la tuve que posponer. Te agradezco la gentileza, la comprensión, y es un placer, y te animo a la iniciativa que estás haciendo, porque recoger testimonios de personas que son o especialistas o que han hecho el Camino de Santiago, yo creo que es una tarea que estaba por hacer y que es muy importante. Y que en su día, dentro de 20, 30 años, tú lo verás y dirás, mira, esto es un repositorio, ¿no?, de una memoria viva de la gente que ha hecho el camino. Así que te felicito y que lo sigas haciendo mientras te queden energías y ánimo. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Saludos.